Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, ¿cómo están, familia de Almendro? Deseando que para todos y cada uno de ustedes sea un día de grandes, ricas y abundantes bendiciones. Vamos a ir al texto. El texto está en Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 1. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1. Dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Bueno, este estudio que estoy empezando a hacer acerca de la carta a los Hebreos, quiero decirles a ustedes que nace con una necesidad, y la necesidad es el entender el sentido de la escritura. La escritura tiene un sentido y tiene lo que digo yo, hay claves para poder entender la Biblia. Las personas leen la Biblia, no la entienden, no la comprenden porque no entienden determinados parámetros y claves para poder entenderla. Si usted, por ejemplo, en la Biblia se pone a buscar economía, hay muchos pasajes en donde hablan de dinero, ¿no? Si usted pone a buscar algo de salud, pues usted también va a buscar de una manera sacramental, pues obviamente su sanidad a través de cosas que hizo el Señor Jesús. Y así, en muchos, por ejemplo, le pongo un caso, por ejemplo, los jóvenes que desean casarse, entonces quieren buscar pareja. Y pues se ponen a leer algunas historias maravillosas que hubieron en el Antiguo Testamento, en donde, por ejemplo, Abraham mandaba a su siervo a buscar esposa, ¿no? El tema es el siguiente. Quiero que ustedes entiendan que cada cosa que ustedes busquen en la Biblia tiene una intención. El problema es con qué intención lo hacen ustedes, ¿sí? Entonces, si usted lo hace con la intención de poder beneficiarse, de alguna manera, pues ese beneficio tiene que tener un filtro y tiene que tener unas condiciones. Las condiciones están en Jesús y en el plan de Jesús. No puede haber algo lejos del plan de Él. O sea, todo en la Escritura está hecho en el propósito de Él. El tema es que las personas viven inconformes porque quieren que Dios les solucione el problema o les apague el incendio. Ese es el problema. Entonces, a nosotros nos enseñaron en las iglesias a acercarnos a Dios para que Dios nos solucione el problema. Y Dios no está interesado en resolverle el problema a la gente. Usted me va a decir, oiga, pero lo que usted me está diciendo no es bíblico porque yo veo a un Señor Jesús que caminaba y sanaba a las personas. Y cuando lo sanaba, cuando estas personas se levantaban de sus lechos, recibían la vista o eran sanos de su lepra, les voy a hacer yo una pregunta a ustedes. ¿Qué pasó con ellos? ¿Fueron salvos? ¿No fueron salvos? ¿Se perdieron? ¿Qué pasó con ellos? En Pentecostés, ¿ustedes cuántos miran? Después, cuando viene el Espíritu Santo de Dios y se reúne en ese momento el grupo, en donde el Espíritu Santo es derramado sobre aquellos creyentes que estaban allí, ¿cuántos habían? 120. ¿Y qué pasó con toda esa cantidad de sanos y de personas que recibieron su sanidad? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasó con a los que les curó el hambre? A los 5,000, ¿no? Entonces ahí es donde está el problema. En la iglesia actualmente están enseñando un evangelio con el propósito de atraer multitudes. Y desde que haya comida y desde que haya milagros, las multitudes que llegan. El problema es cuando usted le enseña a las personas correctamente lo que está escrito en la palabra y le empieza a decir a las personas lo que es, no lo que el predicador quiere plasmar en la mente de las personas. Por eso es que muchos jóvenes en la actualidad no quieren creer. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que es una manipulación completa en muchas esferas el evangelio, hermano. Nos volvemos convenientes. Y es conforme a mi petición, conforme a lo que yo deseo, así mismo yo le coloco la trampa. Es como cuando usted quiere cazar un ratón. ¿Qué le coloca al ratón? El quesito. ¿El ratón sabe que hay trampa? No. Que hay comida. Entonces, usted desea comer, usted desea tener lo que usted desea. El problema es que eso va camino a una trampa. De hecho, el Señor Jesús lo decía con las siguientes palabras: el camino a la perdición es el camino ancho. El camino a la salvación es el camino angosto, porque un camino que Él vino a dejar para la humanidad, para aquella persona que le recibiera, va a convertirse en angosto. ¿Por Él? No, por nosotros. Porque queremos acercarnos por nuestra necesidad.
Ese es el problema. Y los falsos predicadores saben esto y han hecho un marketing maravilloso a raíz de todo esto porque entiende el corazón codicioso de las personas. Hay dos formas de enriquecer una iglesia. Una, apelando al corazón avaricioso de la persona, o dos, apelando al miedo de la persona. Y ahí viene la manipulación. Eso es algo que regularmente las personas no ven. Porque si yo le digo a usted, a ver, hoy vamos a hablar de algo muy particular. Por ejemplo, el versículo 1 dice, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras. En otras Biblias es muchas formas. Maneras o formas es lo mismo. En otro tiempo, a los padres por los profetas. Vamos a hablar de las formas. Entonces, antiguamente, para usted poderse ganar la salvación, ¿la forma cuál era? Cumplir la ley. Dios estableció el decálogo de los 10 mandamientos y a partir de ese decálogo de los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20 empezaron a surgir nuevos mandamientos. Y esos mandamientos llegaron a tal punto de que hasta el sol de hoy se conocen 613 o 614 códigos. Entonces, las personas empezaron a adquirir esa forma. La forma de poder acercarse a Dios era a través del cumplimiento de la norma y a través de los sacrificios en el templo, que también sobre eso había un mandamiento. La ley era la forma. ¿Qué otra forma? A través de profetas, a través de hombres de Dios. Esas eran las formas. Entonces las personas se acostumbraron a esas formas y a través del sacerdocio. Cuando ellos fueron llevados a Babilonia y después pasaron por otro exilio, se devolvieron ¿a dónde? A Israel nuevamente, y los que llegaron allí eran personas inteligentes, eran los escribas de aquel entonces porque ellos conservaron la tradición bíblica, la tradición judía. Y digo bíblica porque en ese momento habían recopilado hartos libros y allí ya se había formado el Taná, que es el Antiguo Testamento para los hebreos. Torah, Nevin y Ketuvim, que es leyes, profetas y escritos. Cuando usted se pone a ver ese tipo de cosas, el único requisito para poder ser salvo, ¿cuál era? Obedecer completamente la Tanakh, ese libro. Pero ese libro tenía la exigencia de que usted, si quería ser salvo, tenía que cumplir toda la norma. Entonces, Dios viene a hacer un nuevo pacto con la humanidad y es a través de su Hijo. Ustedes tienen en su Biblia un antiguo pacto y un nuevo pacto, ¿no? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Las personas también manejan ignorancia a partir de esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo les hablo de 2 testamentos y usted dice, no me interesa, no entiendo muy bien, pero yo creo que todo eso es lo mismo. El antiguo pacto, como lo mencioné anteriormente, era el cumplimiento de toda la ley para poder ser salvo. El nuevo pacto es depender de Jesucristo para poder ser salvo. No es lo mismo, porque si usted depende de la ley para poder ser salvo, usted no necesita de Cristo. O sea, les voy a explicar. O sea, por ejemplo, ¿qué es más fácil para usted? O sea, para usted, una persona de a pie. Decir, bueno, si yo me voy a salvar por mis propias obras, pues le doy de comer por ahí a algún habitante de calle, me porto bien, trato de ser medianamente lo que está en mis manos para hacer lo bueno. ¿Sí o no? Pero en algunas ocasiones me porto mal, pero después vuelvo a hacer lo bueno. Entonces usted empieza con un tirijala acerca de la vida de creencia. Entonces en algunas veces usted cree que es salvo y otras veces usted cree que está condenado. Si yo le hago la pregunta a usted, ¿usted es salvo? Usted empieza a dudarlo. Porque usted dice, no, pues yo me la paso cometiendo errores, pero también tengo actos de bondad. Entonces, ¿ahí la salvación depende de Dios o depende de usted? Depende de usted. Porque usted cree que a través de su obra usted se va a poder salvar. ¿Sí o no? En cambio, si yo le digo que la obra depende de Cristo, si la salvación depende de Cristo, ya es diferente. ¿Por qué? Porque Cristo es el que hace la obra en usted. No es lo mismo que usted trate de cambiar a que Cristo lo cambie a usted. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, aquí hay un antes y un después. Dice, Dios habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras, o sea, de muchas formas, anteriormente es en el Antiguo Testamento, hoy, o sea, presente en el Nuevo Pacto, habla a través de Jesús. ¿A qué se debe someter usted? ¿Al Antiguo Pacto o al Nuevo Pacto? Al Nuevo Pacto. ¿Cómo usted se va a someter al Antiguo Pacto? Yo le pregunto a las personas, ¿se saben los 10 mandamientos? Hace poco hicimos el estudio. Más o menos. Ahora imagínense 613 códigos, 613 mandamientos. No se lo saben. Le pregunto yo, ¿y si no se lo saben, cómo los va a obedecer? O sea, por favor, seamos un poco lógicos acerca de nuestra manera de creer. A mí me parece, de hecho ayer me estaba acordando de su merced de la chica con un hermano que vino de Barranquilla, que es músico, y estábamos hablando precisamente de cómo el legalismo ha inundado las iglesias. Entonces, por ejemplo, ¿qué es más fácil?
sea, para usted, creer que a través de un vestuario, de una apariencia, usted es creyente y que está en paz con Dios, o creer que a través de sus acciones íntimas, verdaderamente usted está reflejando a Cristo, lo más fácil es colocarse un vestido largo y envolverse como un tamal y aparentar una apariencia de piedad. Eso es lo más fácil. Lo difícil es lo que usted hace en su intimidad. Eso es lo difícil. Pero aún siendo difícil, ese trabajo lo está perfeccionando, lo está haciendo la palabra y lo está haciendo Cristo, ni siquiera usted. Entonces, lo más fácil es nuestra propia obra. Nuestras obras, para muchas personas, es lo más importante. Yo le digo a las personas, la iglesia no cumple la labor de una ONG, la iglesia cumple otra labor. La iglesia no está puesta para eso, la iglesia está puesta para llevar un alimento que no es físico. Si podemos llevar un alimento físico, es una añadidura, pero lo más importante es el alimento espiritual correctamente. ¿Qué es lo que ha pasado con el evangelio en la actualidad? Que por eso la gente no quiere creer. Lo han convertido todo en un alimento físico. Por eso le digo yo, la gente va a las iglesias porque quiere que Dios le solucione su necesidad. Pero Dios dice claramente que la única señal que le va a ser dada a esta generación malvada de adúltera será la señal del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás fue un hombre que fue enviado por Dios a Nínive en contra de su voluntad. Este hombre le predicó allá a Nínive y los ninivitas pues se arrepintieron. Esa es la señal que le va a ser dada a esta generación. Pero usted está esperando señales, prodigios y milagros. Yo no digo que no pueda Dios obrar en milagros. Yo soy continuista moderado, yo creo que Dios es soberano y puede hacer milagros. Pero no creo jamás en que Dios esté desesperado por estar cumpliéndole a usted los caprichos. Esa es la realidad. Ahora imagínese donde Dios le diera a usted todo lo que usted pide. Sería desastroso porque nosotros queremos muchas cosas para nuestra propia conveniencia. Somos autodestructivos, somos malos. Y siempre queremos más para poder aparentar delante de las otras personas. A eso se le llama ego. Y con eso Dios tampoco va. Entonces, Dios lo que quiere trabajar es en el corazón del ser humano. Por eso habla de que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas, anteriormente, a través de sus siervos los profetas, hoy habla a través de su Hijo. Las formas del Antiguo Testamento las voy a tocar a lo largo de la carta de los Hebreos, porque es importante. A ver, les voy a decir un poco acerca de esta carta. La carta a los Hebreos, que de hecho yo me caso con esa teoría, es una teoría, no les digo a ustedes que tienen que pensar lo mismo que yo. Muchos lo miran como una simple carta, como una carta más. Y de hecho le atribuyen esta carta al apóstol Pablo. No es posible. No es posible por la gramática, por la composición, por el idioma, por la forma en la que está escrito. Digo el idioma porque sé que está escrita en griego, no está escrita en otro lenguaje, sino la gramática, la forma en la que fue escrita. Es una carta que tiene un griego diferente. La gramática, las palabras, las formas, de esa manera se puede identificar. De hecho, esa era como una huella dactilar. Si usted mira las cartas de Pablo, todas tienen una misma forma. ¿Sí? Una de las formas de poder identificar a una persona es a través de su escritura. De hecho, en la actualidad se sabe eso, ¿no? La gramática, la firma, ¿sí o no? La carta a los Hebreos, más allá de ser una carta, que de hecho de ahí muchos dicen que no, que es una carta, valga la redundancia, para mí es un sermón, una homilía, es un sermón. Y es un sermón bastante extenso. Y es un sermón que tiene una descripción de Jesús, bueno, no una, muchas descripciones de Jesús. Y el escritor de la carta a los Hebreos tenía un don, que es el don de ciencia, que confunden muchos en la actualidad. Pero eso es de un tiempo para acá que empezaron a decir que el don de ciencia era el don de adivinarle a las personas qué tipo de ropa interior cargan. Porque le dicen, sí, usted tiene el cuco amarillo. Sí, estoy seguro que usted tiene el cuco amarillo y el Señor me dice hoy que ese cuco es lleno de prosperidad. Y usted me adivinó el color de mis interiores, de mis cucos. Qué maravilloso ese entendimiento, qué sabiduría. No, si usted se acabó de divorciar, usted ahora tiene otro, pero no te preocupes, el Señor dice que haré nuevas cosas, haré nuevas todas las cosas, no se preocupe. Y las personas creen que ese es el don de ciencia. Usted esta mañana se tomó un chocolate con un tamal y le agregó 2 o 3 tostadas. Entonces la gente, ¡ay! Me adivinó el desayuno. Pues el paisano ese iba pasando por la cafetería y lo vio que usted estaba comiéndose eso y allí lo hizo ver como algo maravilloso.
Y de hecho, desde que existen las redes sociales, desde que existe Facebook, las personas se la pasan posteando de todo, hermano. Desde que existe Instagram, mire, todo el mundo sabe qué come, qué viste, los gustos, se divorció o no se divorció, si está en proceso de casamiento, si está en proceso de noviazgo, todo lo coloca la gente en la actualidad a través de las redes sociales. Y en la actualidad se han levantado una cantidad de charlatanes que se hacen llamar profetas con supuestamente el don de ciencia. El don de ciencia es el don de interpretar correctamente la vida, muerte y resurrección de Cristo a través del antiguo pacto. ¿Cómo usted mira esto a través de la escritura? Entonces, esto es un sermón, una homilía bastante larga, en donde se retrata al Señor Jesús buscando ejemplos del Antiguo Testamento. O sea, el que escribió esta carta era un hombre que teológicamente estaba muy bien fundamentado. Ahora, el propósito de la carta, de hecho, no se conoce para quién iba, pero de algo que sí se está seguro era de que iba dirigida a los lapsus. ¿Quieren saber quiénes eran los lapsus o los lapsis? Eran aquellos creyentes que estaban siendo perseguidos por el imperio. Entonces, ¿qué sucedía? El imperio los estaba persiguiendo, pero los lapsis, ellos inmediatamente les preguntaron, ¿ustedes son creyentes cristianos? No, que viva el imperio. Entonces, era el pueblo que había negado a su Señor. Por eso en el capítulo 2 y de hecho en el capítulo 6 está hablando de cómo descuidaremos una salvación tan grande. No es de lo que han tomado en la actualidad los arminianos, los que tratan de sujetar la vida de creencia a través de las obras, de que dicen si se da cuenta de que se puede perder la salvación. No, era que en aquel momento habían muchas familias creyentes y los que eran verdaderamente creyentes decían, moriré por Cristo y se los tragaban los leones o los tigres en el Coliseo romano. Entonces los lapsis eran los que dijeron, no, yo me voy a ir allá a poner de chuleta en el Coliseo romano. No, que viva el emperador que es mi Dios. Esos eran los lapsis. La carta va dirigida a ellos. Por eso les empieza a decir a ellos, no descuiden. Mire cómo inicia la carta. Les empieza a hablar de acerca de cómo Dios habló en el Antiguo Testamento y cómo hoy habla a través de su Hijo. Cuando dijo hoy, se refería al tiempo de ellos y al tiempo actual. ¿Yo por qué le digo esto? Porque hay un problema que de hecho estamos tratando de copiar la Iglesia Católica. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Yo necesito someter a la gente a lo que nosotros pongamos allí, así no sea bíblico. Yo necesito que la gente me haga caso. Entonces montaron un papa. Entonces en la actualidad los cristianos empiezan a montar apóstoles y profetas para hacer exactamente lo mismo que hace la Iglesia Católica. Y de ahí se desprenden todas las órdenes de esas herejías de iglesias y las personas que están allá abajo pues lo único que tienen que hacer es obedecer porque no conocen la escritura. Y si el profeta o el apóstol dice algo y usted lo contradice, la iglesia se le va encima a usted. Y de hecho tratan de ser hasta bíblicos para condenarlo a usted y lo tratan de entregar a usted a Satanás, creyendo que son el apóstol Pablo, cuando los que viven en el régimen de Satanás son ellos. Entonces esta carta es una carta que de verdad yo traté de explicar el capítulo 1 y el capítulo 2, pero la verdad me quedé en 4 versículos. No pude avanzar más. La otra semana, de hecho voy a hacerlo de una manera diferente ya que me di cuenta de que dejaría muchas cosas por fuera. La otra semana hablaremos de los ángeles, la angelología, que de hecho las personas también tienen muchas preguntas acerca de esto, ¿no? Y de hecho han hecho ritos y cultos a los ángeles, lo cual también es condenable. Pero la intención de la carta es mostrarle a usted que lo único que usted necesita en la actualidad es a Jesucristo. No necesita nada más. Es suficiente. El problema es que eso no le es suficiente a la gente. ¿Por qué? Por lo que empecé hablando yo en el inicio del discurso. La gente quiere que Dios le solucione ¿qué? Su problema. Y bueno, Dios quiere ayudarle, pero no es la prioridad. ¿La prioridad cuál es? La salvación. Que se resuelva su problema es una simple añadidura. ¿Amén? O sea, esa es una añadidura, no es otra cosa. Un añadido. Pero si él no quiere, usted tiene que hacer lo que dijo el paciente Job. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero usted ¿cómo va a decir eso si no lo siente? Si no lo cree. Yo creo que él lo creía, porque a pesar de que estaba rascando la lepra, su mujer estaba que lo botaba por un barranco,
y se le habían muerto los hijos, se había pasado cualquier cantidad de catástrofe en su vida, él dijo, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Usted puede decir lo mismo en una circunstancia igual? No creo. Porque venimos mal informados, mal enseñados. El apóstol Pablo lo dijo de las siguientes maneras. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No me importa morir porque sé muy bien que si muero me iré con él. Pero el creyente en la actualidad no tiene fe para eso. No le alcanza. No le alcanza. Entonces, se compra una moto y el profeta de turno dijo, veo motos, veo llaves de motos. El don de ciencia. Y usted preciso, le salió un negocio y se compró la moto. El profeta, maravilloso este hombre. ¿Cómo es que sabe? Dios le mostró al profeta que yo iba a comprar una moto. Entonces usted vive embobado con ese tipo de cosas. Cuando hablamos de la suficiencia de Cristo, estamos hablando de cosas muy importantes. De que Cristo, a pesar de que lo quieran negar, sí existió. Filósofos de la época lo confirman. La patrística lo confirma. La arqueología lo confirma. El problema, ¿cuál es? Que nosotros tratamos de darle lógica, de hecho, a la obra que él hizo. Ese es otro problema. Porque si nosotros nos ponemos a ver vamos nuevamente a Hebreos capítulo 1, usted se va a dar cuenta que dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, ¿cómo Dios hablaba? ¿Cómo les hablaba a ellos? A ellos les tuvo que hablar de manera que auditiva. O sea, tomaba hombres de tiempo en tiempo y se les presentaba. Y les decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando se le presentó a Moisés, se le presentó en una zarza y se le presentó de esa manera. ¿Sí o no? Entonces, aquí hay un cero problema, que usted quiere lo mismo. O sea, usted quiere que Dios se le presente de esa manera para poderle creer. Pero incluso si Dios se le presenta de esa manera, créame que usted no va a creer. ¿Por qué no va a creer? Porque nosotros ya tenemos una imagen de Él que nos ha sembrado la religión. ¿Mm? Y de hecho vamos a creer que Él va a ser el mago de la lámpara de Aladino. ¿Para qué usted quiere que Dios le hable? Es la pregunta. Usted le va a decir, Dios, mire, tengo esta situación, tengo este problema, por favor ayúdeme. Pero Él no viene. De hecho, cuando usted mira que le empieza a hablar a sus siervos, Él ni siquiera se pone a decirles, venga, ¿qué necesitan? Lean el Antiguo Testamento. ¿A cuál de los hombres de Dios, a cuál de aquellos que Él escogió en el Antiguo Testamento se les presentó como el mago de la lámpara y les dijo, hola, pide 3 deseos y yo te los concederé? ¿A quién? Dígame uno. Uno solo. A ninguno. Se les presentó fue a darle órdenes. Pero usted quiere que se le aparezca para que Dios le resuelva su situación. Son preguntas que uno no se ha hecho. ¿Sí? Regularmente uno no se hace. Si se le aparece Dios a usted, ¿usted qué hace? Pregúntese usted. Usted lo primero que va a decir es su necesidad. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, cuando empezó Samuel a escuchar la voz, él no entendía que era Dios el que le estaba hablando, ¿cierto? ¿Y qué le dice el sumo sacerdote, que en ese momento era él? ¿Qué le dice? Heme aquí que tu siervo escucha. Siervo, estoy a tu servicio. Cuando se presentaba en el tabernáculo de reunión, cuando entraba el sacerdote, ¿qué hacía el sacerdote? Primero entrar con un miedo increíble, con una campanita y con una cadena, y él iba caminando y hacía sonar unos cascabeles, de los que le ponen a los gatos. Entonces iba caminando y sonaba, y la gente, los otros sacerdotes afuera. Si deja de sonar el cascabel, el hombre ya se murió, se lo llevó Dios porque no era lo suficientemente santo. Entonces, ¿qué tocaba hacer? Coger con la cadena y empezar a alarlo, porque ya yuca. Entonces las personas viven pensando de que no, si Dios se me presenta, mejor dicho, yo le digo, Señor, me gustó un Ferrari que vi que días en una revista, necesito que usted me regale ese Ferrari. Además, le tengo envidia a las Kardashian, necesito este bolso de Louis Vuitton. Y necesito estos zapatos de esta marca, y empieza, porque yo soy la princesa del Señor. ¿Cómo no? Señor, mire, yo tengo
la intención de hacer una gran empresa. Usted podría hacerme el favor y me regala una camionetica. Y es que en esa camionetica voy a empezar a repartir mercados. Y el señor, ¡sí! Ya voy. No, amigo. Adán y Eva. Lean la historia. ¿Qué dice ahí? Y plantó Jehová Dios un huerto y les enseñó a sembrar. ¿Qué les enseñó? A trabajar. Y les dio órdenes. Fructificad, multiplicad, llena la tierra y sojuzgarla. Pero usted quiere que se le presente Dios como el mago de la lámpara para que Dios le haga así. Hecho. No se preocupe. ¿Le duele el riñón? Tranquilo, vea. Yo le voy a dar riñones nuevos. Siga hartando como llega soleada. Siga bebiendo. Que tranquilo. Ya le solucioné el problema. Tiene riñones por unos 15 años más. Pero siga así. ¿Sí o no? Le voy a dar un hígado nuevo. Es que el que usted tiene ya es graso. Siga comiendo así como el pastor Fabián. Y verá. Trague. Es broma. No, pero yo sí tengo hígado graso. Bueno, tenía. Ya mi esposa está trabajando en ello. El tema es que las personas viven pensando de que Dios está desesperado por eso. Dios no se desespera por eso. ¿Por qué no? Porque la intención de Él no es entablar unas negociaciones con usted. ¿Quién le dijo a usted eso? O sea, Él no quiere entablar con usted ni una hermandad, ni una llavería, ni nada de ese tipo de cosas que le venden a usted en la actualidad Dante Gebel y sus secuaces. Él no quiere con usted decir, ay, parcerazo, venga para acá, tranquilo, yo le voy a ayudar con su problema. No. Él lo primero que quiere hacer con usted es matarse a sí mismo, eliminarlo. No le interesa a Dios reciclar nada de usted. Por eso es que dice la escritura que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si Dios quisiera reciclarlo a usted, no diría eso la escritura. Él dijo, cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. O sea, no está interesado en su yo actual. Convénzase de eso. Él necesita formar en usted una nueva criatura. Entonces, las formas en el Antiguo Testamento eran que usted tenía que someterse a la Biblia para que usted, o sea, al Antiguo Testamento, a la ley, para que usted tuviera un cambio y pudiera llegar a ser en algo igual a su creador. Pero eso era una carga muy pesada y que de hecho el Dios Todopoderoso lo sabía. Como Él lo sabía desde antes de dar esa ley, desde antes de la fundación del mundo, Él ya había ideado que su Hijo sería la solución. Vamos a ir al siguiente versículo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quiero parar aquí, el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que el Padre estaba viendo a su Hijo y se inspiró para hacer el universo. Aquí hay algo fundamental que usted tiene que aprender. ¿Por qué? Porque el creador del todo es el Padre, el Dios Todopoderoso. En Jesús hizo todo. Por Jesús, por eso dice, en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. ¿Esto qué nos dice a nosotros? Que la importancia finalmente para Dios es su Hijo, no es usted. No sea iluso. Bájese de esa nube. Cuando usted un predicador le está diciendo de que Dios está llorando juntamente con su necesidad, le está diciendo a usted una mentira grande. Ay, pero Fabián, cuando Marta y María vieron que se murió Lázaro, Jesús lloró. Entonces, él se condolió, le dolió. Hay muchas explicaciones que se dan frente a eso que sucedió, ¿no? Que primero que lloró por la falta de fe de ellos. Que segundo también que lloró por ver y condolerse de ellas. Tercero, porque le dolió que se haya muerto su mejor amigo Lázaro. ¿Ustedes qué creen? Él venía en dos condiciones. Hombre y Dios. Él lloró porque entiende el dolor, pero aún seguía siendo Dios. Pero ahora que está glorificado en las alturas, sabe que padecemos, por eso Él tiene la autoridad para poder ejercer la salvación en la humanidad, pero Él mostró que la muerte y que los dolores que padecemos en la actualidad no son importantes, que lo más importante es llegar delante del Padre. La muerte
vida, muerte y resurrección de Él tiene un propósito, un único propósito. ¿Y cuál es? La salvación. Entonces, a pesar de que Él vea que usted padece necesidad, su objetivo es que usted sea salvo. No llorar juntamente con usted, amigo. Ay, es que el Señor está ya llorando por su hija, mire, porque le rompieron el corazón. No. De hecho, hasta Dios mismo provee situaciones adversas para tratar con su corazón. Un ejemplo, el hijo pródigo. Padre, dame mi herencia. El padre le dijo, ¿quiere plata? ¿Listo? Tome. Sé que se va a perder, pero se lo voy a dar. Sé que le va a doler. Y sé que va a terminar comiendo entre marranos. ¿Usted cree que si es el Dios que le pintan en la actualidad, no estaría diciendo, no, yo a usted no le doy la plata porque yo no lo quiero ver comiendo algarrobas entre los marranos? No. El pensamiento de Dios es, ¿quiere irse por ese lado? Hágale. Le compro esa. Se la compro, créame. Hágale. ¿Quiere plata? Hágale. Eso es lo que hace Dios para corregir. Cuando usted esté allí con los marranos, dígame una cosa, el hijo pródigo allí se acordó de que en la casa de su padre un jornalero come mejor que él allí comiendo entre los marranos. Y dijo él, nació un pensamiento de humildad, volveré a mi padre y le pediré que me reciba como uno de sus jornaleros. La respuesta del padre cuando viene el hijo es, le dice al hermano, su hermano se había perdido. Estaba perdido, pero hoy ha vuelto. Hoy está acá porque recibió la corrección. A nadie le encanta el tema de la corrección. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera, no menosprecies cuando eres corregido, porque Dios al que ama corregir, al que toma por hijo, le mete sus correazos, sus azotes. Entonces, esa figura, y ojo que esto no es legalismo, lo explicaba ayer estaba en un grupo en el norte y estaba hablando acerca del espíritu de la mujer ramera. Y estaba terminando el estudio de los 10 mandamientos y lo terminamos con Proverbios capítulo 7, que es las artimañas de la ramera, que también va a salir por YouTube. Y allí estaba hablando de que las personas carecen de escritura, por lo tanto, en muchas circunstancias Dios tiene que aplicar también algo que se llama el duélele bastante. ¿Cómo así? Lo entrega el dolor, porque nosotros en el dolor nos acordamos de que necesitamos un creador. A esto no le podemos llamar legalismo, le llamo justicia. Usted le puede llamar legalista a esto, pero nunca los mandamientos ni la norma de Dios es legalismo. Nosotros la hemos convertido en legalismo. ¿Qué es el legalismo? De que yo como pastor trato de someter a la gente a través del cumplimiento de la norma, pero yo soy un hipócrita que no cumple ni siquiera los 2 primeros mandamientos. Ese es el legalismo, no hay para dónde más. En la actualidad, Cristo demanda la rendición completa. ¿Por qué enviaba en otro tiempo a sus siervos los profetas? Cuando los reyes tenían conflictos con otros reinados, con otros reyes, ¿qué hacían? Mandaban una delegación. Dios se cansó de mandarle delegaciones a los reyes, al pueblo en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos profetas no envió? ¿No los mataron? ¿Cuántos hombres de Dios no envió? ¿No los ultimaron? ¿No los humillaron? ¿No los encerraron? Ahora envía a su hijo y lo primero que hacen, ¿qué es? Matarlo. ¿No se les parece una parábola que él mismo contó? En donde el dueño del viñedo le prestó a los viñadores su tierra para que sembraran allí y ellos se adueñaron de esa tierra. Y dijo, bueno, ellos compartirán, voy a enviar a mis siervos diciendo, páguenme mi impuesto, o sea, lo que es concerniente a mí. Lo primero que hicieron fue apedrearlos, después los mataron y después dijo el dueño del viñedo, enviaré a mi hijo para ver si al ver que es mi hijo, lo respetan. No lo respetaron, lo mataron. La conclusión de todo esto es que la ira de ese dueño de esa viña, que de hecho en otra parábola lo muestran como un rey, fue tan grande que mandó a quemar todo. Aquí no hay legalismos. Aquí, ¿de qué se trata esto? De rendición. Enviaba a sus siervos los profetas para que el pueblo que hiciera se rindiera. Pero el pueblo le sacaba la lengua a los profetas, a pesar de que Dios envió a un Elías con grandes señales, le seguían sacando la lengua. Y esa es la respuesta que siempre tenemos para con Dios. Entonces,
Dios, habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas, hoy habla a través de su Hijo. Usted decide si lo mata o lo recibe. O sea, usted hoy decide si lo recibe o busca quedarse con la viña de él, en pocas palabras. Porque antiguamente mandó, si mira que aún no estamos en la época en donde él manda quemar todo, él mandó primero a sus siervos los profetas. Dice, hoy habla a través de su Hijo. Está haciendo en esta generación lo mismo que dijo el Señor Jesús en la parábola. Envió a su Hijo. Usted decide si lo acepta o si hace parte de los que lo terminan de matar. Usted decide. Pero después no se queje. Y mire que voy en el segundo versículo. Yo ayer pensando, yo decía, Dios mío, el versículo 3 tiene una cantidad de cosas. Vamos a leer. De hecho, tuve que hacer varios apartados aquí porque, miren, versículo 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria. El resplandor de su gloria. Entonces usted dice, ¿qué querrá decir? O sea, ¿qué quiso decir este hombre en ese escrito, sobre todo iniciando la carta? Solamente Jesús es la luz. Entonces, por eso les pedí que buscaran Juan capítulo 1. Y en Juan capítulo 1 usted va a encontrar que dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, esa gloria, que es el resplandor mismo de Dios, es precisamente eso, la vida. Cuando usted se pone a ver, por él es que usted puede respirar. Entonces le estaba diciendo a aquellas personas que habían sido los faltones, le estaba diciendo, pilas que usted se está metiendo en un problema, porque usted puede o aceptarlo a él o lo puede terminar de matar. Segundo, déjeme decirle a usted de que él es la vida. Él es la luz que necesita todo hombre. Seguimos leyendo. Y la imagen misma de su sustancia. Entonces, esa imagen, ¿se acuerda que en Génesis capítulo 1 dice que el hombre fue hecho ¿qué? A imagen y semejanza. Esta palabra imagen es una figura de autoridad que tenía el hombre en aquel entonces. O sea, ese sello que le había dado para poder someter a la creación debajo de sus pies. Por eso es que está el primer Adán fue el que pecó. El segundo Adán va a adquirir la imagen que perdió el primer Adán. Por eso él dice, este que he enviado, que es mi hijo, verdaderamente es mi imagen. En él no hay sombra de variación. Entonces cuando se presenta en el bautismo y dice, mire la cantidad de ingredientes que tiene esto. Este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Les voy a dar una noticia muy triste para muchos, ¿no? Dios no lo acepta a usted como hijo. Dios no tiene muchos hijos, Dios tiene uno. Y por causa de ese hijo es que usted es acepto como hijo. Sonó a trabalenguas. A ver, cuando el Padre lo mira a usted, no lo mira a usted, mira a Jesús en usted. Porque si lo viera a usted, lo achicharra. Entonces, ¿qué hace el Padre? Envía al Espíritu Santo que mora en usted, que es el Espíritu mismo de él, que es el Espíritu de la verdad, el cual lo somete a usted a Cristo y empieza en usted a ser un Cristo. Y el Padre empieza a ver la transformación que hay en usted. Por eso lo que mira el Padre es a Cristo interponiéndose entre él y usted para arreglar cuentas. Entonces, la imagen del segundo Adán es la que tiene que tener todo creyente. Entonces, si usted acepta a Jesús, Dios no lo mira a usted, mira a Jesús. Eso hace de que usted no sea achicharrado. A pesar de los errores, nuestra única justificación, ¿cuál es? Jesucristo. Cuando usted llegue delante del Padre, su única justificación, ¿cuál va a ser? Que me sometí a Cristo. El Padre va a ver en usted, ¿a quién? A Cristo. No lo mira a usted. Por eso es el unigénito hijo del Padre y se convirtió en el primogénito, porque ahora habita en todo aquel que le recibe, en el corazón. Las personas viven pensando de que Dios vive jugado de la risa viéndolos a ellos.
No, lo que Dios mira es el proceso que tiene el Espíritu de Dios y la formación que tiene en nosotros día tras día. Por eso el Señor Jesús habló de la semilla de mostaza. Él dijo, el Hijo del Hombre es como la semilla de mostaza, la cual es la más pequeña de todas. Pero al ser plantada, ella muere y crece a tal punto de que se convierte en un gran sicómoro para darle sombra a otras criaturas. Ese sicómoro que es sembrado en usted, que es la semilla de mostaza, es Jesucristo. Él se estaba comparando a la semilla de mostaza, diciendo, yo soy el más pequeño de todos y vengo a ser sembrado ¿en dónde? En usted. Entonces, por eso habla de la imagen, de su imagen. ¿Amén? Por otro lado, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, Él no va a sustentar la creación, ni mucho menos el proceso que hay en usted si no hay palabra. Entiéndalo. Esto es importante entenderlo. O sea, Él sustenta su vida de creencia a través de ¿qué? De la palabra. O sea que si en el creyente no hay escritura, ¿cómo va a poder ser sustentado? La escritura, la Biblia, es el sustento del creyente. Por eso dice que hablaba de muchas maneras y de muchas formas a través de sus siervos los profetas. Hoy habla a través de su Hijo. Entonces él decía, les conviene que yo me vaya porque si yo me voy vendrá a vosotros el Consolador. Él les convencerá de pecado, justicia y juicio. Y también dice, les conviene que yo me vaya porque si yo me voy vendrá a vosotros el Consolador. Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los dichos de Jesús? En la Escritura. Todo lo que dijo Jesús, ¿en dónde está? En la Escritura, en la palabra. Un creyente sin Biblia es un creyente no sustentado. Por eso, usted tiene que buscar una iglesia bíblica que enseñe en Biblia, no que enseñe en motivación, no que enseñe en chocaventuras, sino que enseñe Biblia. Usted tiene que tener una Biblia en su casa, leerla y alimentarse a través de la Escritura. Ese es su alimento, su sustento. ¿Qué hizo él con el pueblo de Israel? Lo sustentó con el maná. ¿Usted piensa que usted es diferente a la chusma del pueblo de Israel allí en el desierto? No, hermano. Somos peores. De hecho, si nosotros estuviéramos en el desierto con Moisés, yo ya estaría planeando cómo hacerle golpe de estado. Somos malos. Yo estaría ya pensando, oiga, voy a hacer esto. Le digo a Diana, hágame un favor. Démosle un té con hierbas amargas, lo mandamos para el baño y allí lo ultimamos. Y lo enterramos. Y me convierto en el nuevo Moisés. ¿Votarían por mí? Ahí, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El único que está diciendo ahí, el único que le puede ofrecer a usted salvación eterna, gratuita y que pudo pagar el pecado, ¿quién fue? Jesús. No hay más pago. ¿Nota en ese versículo 3? En ese solo versículo 3 hay una cantidad de cosas de Padre y Señor mío. Y me quedé corto. Mire, cuando en el versículo 3 dice que Él era la luz de los hombres, usted vaya a Génesis capítulo 1. De hecho, la palabra Génesis significa principio, origen. ¿Sí? ¿De dónde adquirió ese nombre? De obviamente el hebreo Bereshit bara Elohim et Asamayin Eares, que es el primer versículo en hebreo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, usted está allí en ese versículo y usted dice, todo lo creó Él. ¿Sí? Pero entonces empieza a hablar de un caos y la vacuidad. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando usted mira estos dos versículos, usted va nuevamente a Juan capítulo 1. Él empieza a hablar que Él era la luz de los hombres. Usted se da cuenta que lo que se está hablando ahora de Génesis está hablando de usted como tierra desordenada y vacía. Y en el versículo 3 dice, y Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Por eso en Juan capítulo 4 está diciendo, y Él era la luz de los hombres. O sea, cada persona tiene un caos y vacuidad. Y viene Dios a través de su Hijo, ¿y qué hace? Da la luz. Yo tengo un estudio acerca de el Verbo, que está de hecho en el canal, no en el canal de la iglesia, sino en el otro canal,
que de hecho tengo intención de poderlo mejorar y explicarlo un poco mejor. Y allí yo explico claramente el verbo. Y en ese estudio explico por qué el hombre vive en caos y vacuidad. Los seres humanos somos esa tierra desorganizada y vacía. Tenemos abismos, tenemos maldad. De hecho, Cantar de los Cantares habla acerca del caos y del abismo que hay en el interior del ser humano y cómo Dios mismo empieza a hablar con el ser humano y a seducirlo. De hecho, hay un texto en donde dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Y en ese contexto habla claramente que un abismo llama a otro abismo al oír de tus cascadas. El ser humano tiene un vacío enorme porque no está completo, está incompleto. El ser humano está completo ¿con quién? Con su creador. Por eso es que Dios no lo mira a usted. Si Dios lo mira a usted, Dios va a tratar de solucionar algo con ese caos y la vacuidad. Y la solución pues es el evangelio. No hay otra solución. Cuando está haciendo esta reconvención, el Señor que escribió la carta a los hebreos está diciéndole a aquellos lapsis que, amigo, sea consciente a quién usted está negando. Vea usted a quién está negando. Está negando al que es la luz de los hombres, al que lo dio todo, al que habló antiguamente a través de sus siervos los profetas y que hoy envía a su hijo. Usted verá si entra en una situación que no le conviene. Él es el que puede solucionar el caos y la vacuidad que hay en usted. Eso es el sentido de lo que le estoy explicando en esta predicación. Por eso me detuve en el cuarto versículo. Y el último versículo es un versículo que le debe hablar a usted de algo muy importante. Hecho tanto superior a los ángeles como heredó más excelente nombre que ellos. Mire, en la actualidad hay monitas que San Miguel Arcángel en la billetera, que no, que mejor dicho, usted está siendo protegido por los ángeles y que, de hecho, incluso esta semana voy a sacar un video de esta señora Kay Lewis, una hereje que dice que es apóstol, le está profetizando a Ana Olondo, Ana Avaricia Olondo, digo yo, y esta mujer le está diciendo a Ana Olondo que el Señor va a comisionar a dos ángeles. ¿Por qué se tiene tanto misticismo alrededor de los ángeles? Si incluso en textos bíblicos los mismos ángeles, en el momento en el que los hombres de Dios se le tratan de humillar a los ángeles, dicen, no, venga, no haga eso. Son temerosos de la adoración a ellos. Pero nosotros los seres humanos vivimos encantados con lo desconocido. Aquí hay algo muy fundamental. Dice, mire que en el versículo habla de dos cosas que usted tiene que tener en cuenta. Hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué es la palabra ángel? En el hebreo, melech, malach, que eso es ángel, es mensajero. ¿Qué es la palabra apóstol? Enviado, mensajero. Entonces, mire, cuando usted habla acerca de un mensajero, ¿qué es más importante? ¿El mensajero o el mensaje? Por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Él es el mensaje. Los ángeles no importan. Los ángeles aprenden de nosotros. ¿Por qué? Porque los ángeles recibieron una corrección. ¿Cuál es la corrección de los ángeles? Que fueron hechos de materiales preciosos. Eso lo voy a hablar la otra semana. Y que ellos vieron a Dios. Estaban en presencia de Él, vieron su magnificencia. Pero los ángeles escogieron rebelarse en contra de su creador. ¿Qué hace Dios? Dios toma de la tierra a un ser insignificante. Lo forma como una vasija. ¿Y sabe qué le dice a los ángeles? En ustedes, que fueron hechos de materiales preciosos, no me voy a vertir, me voy a vertir en esas vasijas de barro. Eso es algo que los ángeles hasta el día de hoy no entienden, no captan. Y allí los tiene Dios aprendiendo de lo que Él hace a través de la creación humana. Dios decide habitar en una vasija de barro, pero no quiso habitar ¿en dónde? En las vasijas creadas con los mejores materiales llamados ángeles. De hecho, usted mira que se menciona los materiales, a pesar de que el contexto de ese texto está hablando de un rey, está hablando de la magnificencia y que de la creación fue tomado para hacerse de los mejores materiales. Nosotros somos simple barro y Dios desea habitar con el barro.
Pero lo importante es la vasija o lo importante es lo que hay dentro de la vasija. Es lo que hay dentro de la vasija. Tanto el apóstol como el ángel son simples vasijas. En la actualidad los pastores charlatanes se pelean por esos nombres. No todos, ¿no? Pero sí hay muchos falsos pastores que se pelean por los cargos. Ya la palabra pastor es como chambelán, el chino de los mandados, ¿cómo le podemos decir? Un cargo insignificante. Tiene que ser insignificante, porque aquí lo importante es el mensaje. Lo importante no es el personaje que está hablando delante de ustedes, lo importante es el mensaje. O sea, lo importante no es la infraestructura, no es el edificio, lo importante no es lo que usted vea, ni la categoría, ni de pronto la educación que usted vea el personaje que usted tiene al frente. ¿Qué es lo importante? El mensaje. Pero le damos más importancia ¿a qué? A la infraestructura, al modelo de negocio llamado iglesia, le damos más importancia al vestuario del pastor. ¿Qué zapatillas carga? Made in China. Entonces usted se pone a pensar, oiga, vea, el pastor esto, el pastor aquello. Mire, hermano, lo importante es el berraco mensaje, Dios mío. Los creyentes en Berea llamaban al apóstol Pablo y ellos comparaban lo que estaba diciendo el apóstol Pablo y decían, esto sí es bíblico, esto está acá. ¿Por qué usted no hace lo mismo? Lo peor es que después usted va a terminar diciendo, Dios me engañó. Pero era el mensaje. Y mire, yo quiero terminar con esto porque de hecho, si usted se pone a ver, en la actualidad está el tema de que muchas sectas en la actualidad se han formado por esa creencia a que Dios envió nuevamente ángeles, ¿no? Por ejemplo, los mormones, con Moroni, ¿no? Con Moroni, entonces que el ángel Moroni descendió y habló con el profeta Nefit. Y me leí esos libros y, uy, Dios mío. Pero, mejor dicho, tienen una iglesia multitudinaria. De hecho, es la iglesia más rica en el mundo. Una mano de legalistas que hay dentro de esa iglesia y tienen un control sobre las personas. Pero ¿por qué esa gente está siendo controlada? Porque fueron engañados, porque nunca se fijaron en el mensaje, sino que le creyeron a otro libro. Vea, le pongo yo el caso, los testigos de Jehová. Entonces usted coge y dice, oiga, a este hombre también se le presentó otro ángel. Elena de Guay, los adventistas. Otro ángel. ¿Por qué no se fijaron en el mensaje? ¿Qué es lo que pasa con nosotros los seres humanos? Que queremos el camino fácil. Queremos que alguien nos dé a nosotros una explicación breve, rápida. Eso es como cuando usted tiene hambre y vio al Señor allí. ¿Ninguno de ustedes tiene comidas rápidas? ¿No? Bueno, entonces lo puedo decir. Entonces usted tiene hambre y usted ve los perros calientes y las hamburguesas a 3.000 y a 5.000. Y usted dice, no, pues, a ver, allí me van a dar un almuerzo, me tengo que esperar. Yo prefiero que este man me venda 2 hamburguesas de 5.000, son 10.000, o 2 perros calientes. Entonces, usted se los comió con mucho afán, le echó bastante salsa, harta piña. Usted dice, deme mucha piña y échele más papitas. ¿Sí o no? Pero en realidad, ¿esa comida le alimentó? No. Es comida rápida. La comida que a usted le alimenta es la comida hecha con amor, la comida que le hace su mamá en la casa y la comida orgánica. No la comida rápida, porque de ahí viene el nombre, ¿no? Estados Unidos tiene uno de los grandes problemas a nivel mundial más grandes que hay, y es el problema de la alimentación en sus ciudadanos. La gente encuentra rápidamente comida rápida por todo lugar. He tenido amigos que me dicen, usted se va a comprar algo en McDonald's, en KFC, en alguno de estos franquicias, y es barato, pero usted vaya a comprar comida verdaderamente buena, es cara. ¿Y por qué esto es así? Porque a los gobernantes les interesa que usted siga fortaleciendo esas franquicias que son emblemáticas. Si yo me pongo a mirar iglesias como Avivamiento en la actualidad, allá la gente necesita es un steak, un perro caliente, algo que medianamente como que los llene de algo de energía para poder continuar sus vidas. Pero yo le pregunto a esa gente, ¿entiende Biblia? No entiende Biblia. La gente que se congrega con Dante Gebel, mire, de
de verdad, un hombre de estos dice algo y como la gente ya se acostumbró a comida rápida, hermano, la gente le come cuento a un señor de estos. No se ponen a comer comida sólida. Y de hecho, un consejo que da el apóstol Pablo es claro, dice, desead la leche espiritual. Y después de que usted ha bebido la leche espiritual que tiene los fundamentos, dice, ya dejando los rudimentos y la leche de los primeros pasos, ahora usted empieza a comer comida sólida. El proceso en la vida de creencia tiene que ser este, en donde usted se empieza a alimentar, en donde usted empieza a beber la leche, es necesaria la leche materna, pero después usted pase a una comida sólida. Yo trato de cuidarme mucho en el tema de no empezar a explicar cosas que de pronto no sean tan necesarias. Pero créame, hermanos, que lo que yo trato de hacer aquí, por ejemplo, con la carta a los hebreos, es mostrarle a ustedes lo fundamental. Porque la gente en la actualidad vive encantada negando a Jesús a conveniencia. Usted dice, ¿eso es verdad? Claro que sí. Porque la gente vive pensando en un Dios a su manera. Entonces, los lapsis, en aquel entonces, miraban cómo, de hecho, los mandaban a asistir a ese coliseo romano a ver cómo se comían a los que sí aceptaban a Jesús como su Señor y Salvador, a los que dijeron, yo moriré con mi Señor, en donde decían, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y los lapsis estaban allá, desde el Coliseo romano, cuadrados de la risa. Muchos otros con dudas. Que usted no sea esos personajes, de verdad, hay que tener una cabeza aterrizada en la actualidad. A los jóvenes, que yo le digo, por ejemplo, hoy nos vinieron a visitar 2 jóvenes, yo les digo algo fundamental, mire, yo sé que en la actualidad el panorama en cuanto a las iglesias no es muy alentador. Y ustedes son el futuro, porque quizás esta generación pase, pero si esta generación, usted mira que no es generación, sino es degeneración en el evangelio. Usted mira que van a pasar y esas personas van a ser lastimadas. Los hijos de sus hijos, ¿cómo irán a ser? Pero nunca les enseñaron correctamente el mensaje. Y nunca les dijeron que lo más importante era el mensaje, no su necesidad. Ni tampoco el que lleva el paquete. Es necesario que usted entienda de que nosotros simplemente necesitamos llevar el paquete con cuidado. O sea, esa es mi función. Pero su función, ¿qué es? Destapar el paquete y acoger, ¿qué? El mensaje, leer el mensaje. Espero que esta predicación les haya servido. La otra semana vamos a hablar de la angiología. ¿Y por qué quiero tocar ese tema? Porque yo veo que más allá de tener como un tema de supersticiones, en la actualidad es un tema que las personas viven pensando de que Dios tiene la necesidad de ponerle guardaespaldas a usted. No, Dios está con usted. La promesa es, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Somos Iglesia Cristiana El Almendro, Fe, Oración y Servicio. Bendiciones, shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.